Chicos, chicas, amigos, amigas de la galería, bienvenidos nuevamente a este espacio, bienvenidos a esta nueva semana. Hoy tenemos una charla súper interesante, tenemos a un buen amigo y queremos darle la bienvenida a Gabriel Ayala a nuestro espacio, a este espacio de encuentro entre amigos. Hablábamos hace un momento que ya nos estamos reencontrando ya después de mucho tiempo. Así que, Gabriel, queremos darte la bienvenida. Queremos saludarle también a la Vane Vinuesa, que ya está lista para empezar esta charla. Vane, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Muy bien, muy feliz de estar aquí con el Gabriel, igual a los años. Les comento un poco del perfil del Gabriel. Él es especialista en gestión educativa y pedagógica por la Universidad Andina. Es maestrante de comunicación y educación por la Universidad de La Plata de Argentina y es docente de lengua y literatura del Ministerio de Educación. Gabriel, bienvenido. Es un gusto tenerte aquí. El gusto es enorme. Les he seguido en algunos programas, he visto algunos de sus trabajos, me parecían súper chéveres. No sabía, no se ha hecho mucha publicidad, pero qué gusto estar acá, verles aquí, verles de nuevo, o sea, compartimos aulas, ¿no? Y ahora estamos acá ya todos como comunicadores, ¿no? Que en definitiva es lo que nos gusta en diferentes aristas, ¿no? En diferentes aristas, cada uno creo que se desprendió por la parte que le gusta, cotejar la comunicación con las áreas que hemos ido intercalando a lo largo del tiempo. Qué gusto verles. Así es, nosotros también estamos gustosas de verte nuevamente, Gabo. Y la Vane ya mencionaba tu perfil, ¿no? Y es súper adecuado, súper interesante e importante para el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es educación, tecnología en pandemia. Y queremos ya ponernos al tanto ya de toda esta situación. Creo que hemos atravesado momentos súper difíciles a nivel educación. Las cosas se vieron demasiado rápidas. Por eso, Gabriel, quiero empezar preguntándote cuál es tu lectura, tu percepción sobre este cambio tan drástico. ¿Cómo veías tú a la educación antes de la pandemia y cómo la ves ahora? Bueno, yo vengo haciendo docencia desde hace 11 años aproximadamente, cuando era muy pequeño, mientras cursaba también era como que en diferentes colegios, ¿no? Me llamaban como para reemplazar y ahí pude desarrollar algunas de las actividades que dije por ahí, es mi recorrido, mi trayectoria. Pero esto viene desde hace mucho antes, ¿no? Sí, pero que aquí un paréntesis, ¿por qué me comprometí con la educación, no? Cuando yo era chiquito, cuando yo era un niño, ¿sí? Me habían dicho que yo era demasiado indisciplinado, mi mamá siempre tenía que estar en la escuela y al que siempre le coscachaban era a mí, ¿no? Entonces nunca dejaba en paz a mis compañeros y compañeras, entonces dije, hay que ir por el lado de la educación y hay que generar una subversión ahí, ¿no? Hay que subvertir la educación. Pienso que esos compromisos, esos proyectos de vida los traes y puedes articularlos y se van a cristalizar a lo largo de tu vida y te enfrentas a una gran pared que se llama el sistema de educación, ¿cierto? Cuando vos te enfrentas a un sistema de educación, hablo de la educación básica, hablo de la educación en la escuela y en el colegio, son espacios sumamente cerrados. Se mantiene aún la idea de claustro, ¿sí? Donde no existe el actor estudiante. Si bien es cierto, hablamos de la teoría constructivista, que el estudiante, incluso nuestra propia constitución dice, ¿no? Que el estudiante es el centro, ¿no? Es el centro o el eje articulador sobre el cual se desprenden o se van ramificando todos los demás actores e instituciones que giran alrededor de este principio rector del estudiante como actor. Pero eso no se ha roto, déjame decirte. Incluso pre-pandemia, esto era así, ¿sí? Ahora, la pandemia lo que hace es reflejar un conjunto de realidades que estaban como por debajo de la alfombra y que no se tocaban nunca, porque es precisamente el sistema que construye un modelo de tutelaje, ¿no? Que su horizonte de sentido es la disciplina, ¿ya? Y nosotros venimos de una formación, ¿no? Que no tiene que ver con la disciplina y la conducta del sujeto, ¿sí? Nuestra formación como comunicadores sociales, ¿te acuerdas de las aulas de clases que acordaste? Nosotros, era la conciencia, ¿no? La conciencia a partir de nuestras lecturas que nos hacía mediante este ejercicio de diálogos, por decirlo así, que construía la clase como un momento ameno, una charla, un ejercicio dialógico de compartir, ¿sí?
pero eso no se da en el colegio. ¿Ya? Porque porque el órgano, ¿no es cierto? El órgano y los actores que vienen, que yo siempre me he planteado esto como problema, como nudo de investigación. Entrar o meternos en las escuelas de educación, porque están formando educadores, o se formaron educadores, que están insertos ahí con esa perspectiva, ¿no? Es decir, los lineamientos que nos manda el ministerio cumplir, tac, 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 y en su gran mayoría, ¿sí? No quiero culpar tampoco a los actores, pero hay muy poca reflexión alrededor, ¿no? De desprenderse de esa línea conductista, es decir, de la vigilancia de la conducta del sujeto, para pasar hacia un nuevo nivel, ¿no? Como se maneja, por ejemplo, en países como Europa, incluso podría yo llamar en cierta medida países como Argentina, ¿no? Que es de donde yo tengo bastante conocimiento y comparto, hablo con algunos docentes de edad, para saltarnos esa vía de construir los sujetos disciplinares, sino más bien unos sujetos que reflexionen y se cuestionen y cuestionen a la sociedad. Eso no hay. Es un conjunto de materias y bla, bla, bla. Y eso decantó hoy en la actualidad, ¿no? Decantó en la actualidad, que se tuvo que destapar. Y se les destapa como una olla de presión a la institución rectora que es el Ministerio de Educación y les explota en la cara con el tema de la deserción escolar. Entonces ahí vos tienes, ¿no? Que ahora ya no existe el castigo recompensa de la nota. No existe recompensa castigo, ¿no es cierto? Los estudiantes brillantes, los estudiantes torpes, los vagos, ¿no? Entonces cambia eso, ¿no? Cambia, porque ahora la gente no se te conecta nomás. No se te conecta, punto. Entonces le pone contra el paredón al profesor, ¿no? Le pone contra el paredón al profesor y le interpela y le descentra, ¿no? Es como es ese no encontrarse del profesor como sujeto que era quien ejercía el poder, ¿no? Ese micropoder que tenía. Hay varios puntos que has tocado, Gabo, y son súper interesantes. Y quiero empezar cuando tú dices este sistema de educación que viene antes de la pandemia, que viene tal vez desde cuando nuestros padres les tocó también estudiar. Yo quiero preguntarte aquí, ¿qué tan importante y cómo ve el Ecuador a nivel de educación el tema de la pedagogía? Porque ahora hablamos de que, por ejemplo, te gradúas de arquitecto y puedes ingresar a tu misma universidad a dar clases. Pero ¿qué pasa con el tema pedagogía? Uh-huh. Bien, disculparán si me alargo, ¿no? No. Yo me dice, ustedes dijeron, vendrás a hablar, y yo, ya saben cómo, bien pueda. para qué me invitan más o menos, ¿no? Entonces, la cosa va por ahí, ¿ya? Me dijeron, ven a hablar, entonces me voy a hablar. Yo hablo, ¿ya? dale, de una. Bueno, el tema de la pedagogía es muy compleja, como yo mencionaba, ¿no? Tiene que ver con este plano de la conducta. Pese a que tratan de dibujarlo como una suerte de constructivismo, ¿sí? Opera de una manera manifiesta en el ejercicio del micropoder. El profesor es alguien que ejerce un micropoder sobre ese conjunto de estudiantes, ¿no? Pero detrás de ese papel, ¿no es cierto?, de ese papel del profesor en el ámbito pedagógico, por decirlo así, existe toda la carga del sistema, ¿entiendes? Es el sistema el que está detrás operando, ¿no?, mediante estos actores, ¿sí? Por eso es que yo te decía, la idea de subvertir la educación parte de un principio de romper, ¿no es cierto?, de una suerte de guerrilla dentro del sistema, porque es el sistema el que construye sujetos obedientes. O sea, es la estructura misma, ¿me entiendes? O sea, viene dado desde arriba, ¿no? Que operan todos los documentos que cristalizan un modelo de un sujeto funcional dentro de una sociedad que no se cuestiona y no cuestiona, ¿no?, el sistema y no se cuestiona a él como actor fundamental dentro de una operatividad, ¿no?, de un modelo fordista, que ahora es el capitalismo en plataformas, que ya podremos ir avanzando un poco más sobre aquello, que me parece a mí importante, que es la idea de ir irrumpiendo eso, ¿sí? Y haciendo provocaciones, aunque sean mínimas, porque yo no entiendo el rol del profesor siendo esa marioneta, ¿no?, que vienen dados los lineamientos, pero no articulas como un ejercicio de reflexión, ¿no?
de reflexión y cuestionándose cuál es el rol fundamental de ese sujeto. Entonces, la pedagogía que se aplica es un ejercicio meramente, yo diría, de carácter funcional, y eso si es que no me acercaría más, por decirlo, positivista. ¿Ve? Pero es bien fuerte el tema de la huella indeleble en el colegio y en la escuela. Es un tema estrictamente disciplinario. Es un corte prusiano que te verías brutal. Y por eso yo te decía, hoy en la actualidad les reventó en la cara. Les reventó en la cara porque vos no le puedes obligar al estudiante que a las 7 de la mañana prenda la cámara. Y es más, de que se conecte. Entonces, el profesor se calienta, dice, no entraron, ¿no? Casualmente acababa de salir de una reunión, ¿no? Donde veía profesores que decían, es que ya no sé quién es el estudiante, un mes, un año, desapareció por aquí, por allá. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces es la cuestión donde te interpela como profesor y te pone en crisis tu rol y poner en crisis a un sujeto que ha ejercido un micropoder, porque el sistema le ha otorgado para que construya, ¿no es cierto?, un sujeto que va a ser funcional a este sistema. ¿Sí me van a entender? Entonces, esta operación articulada desde una estructura sistémica, no solo a nivel país, sino tiene que ver con el modelo liberal, ¿no? Construimos sujetos, ¿no? Construimos sujetos para un modelo liberal que construye ese sentido de verdad. O sea, vos no vas a pensar nunca por fuera. O sea, es una aberración pensar que puede existir otra vía, ¿no? Pensar, y a propósito que la Constitución dice que la interculturalidad, es decir, nosotros deberíamos manejar una visión muy clara que se manejan en las comunidades. Por ejemplo, los pueblos originarios de aquí en nuestro país nos han dado un ejemplo maravilloso de cómo se maneja la noción de la comunidad, ¿no? Es la comunidad funcionando articuladamente en un desarrollo común, conjunto. Pero la educación construye la imagen, ¿no? La imagen perfecta del individuo, ¿sí? Es decir, la individuación al extremo, ¿ya? Entonces vos tienes que construir esa suerte de competencia, por eso vos tienes como el premio y el castigo mediante la nota, ¿sí? Entonces todo tiene que ver con un elemento sistémico. Cuando yo te digo, destapó esto en la cara, ¿no? Porque primero tienes el problema de la conectividad, que ya más adelante hablaremos, ¿no es cierto? Sabemos que es un factor que casualmente leía yo un artículo del comercio porque toca. O sea, toca, no es que yo lea el comercio, ni mucho menos, ¿no? A veces pueden sacar datos que pueden servirnos como para tener una noción de qué es lo que pasa. Entonces decía, por ejemplo, acá que tenemos el 12,8% de personas que no lograron conectarse. O sea, no logran conectarse. Y eso de lo que se sabe, porque no hay un mapeo real sobre sobre las personas o los chicos que no logran conectarse, chicos y niños que no logran conectarse. En Guayaquil, en la costa es mucho más fuerte, es el 18, miento, en Quito, en la sierra es el 18,8 y en la costa es del 24,5, o sea, es alarmante, ¿no? Es una cuestión sumamente preocupante de gente que realmente, definitivamente nunca se conectó. Pero a eso tienes que sumarle los elementos. Y bueno, vamos a seguir más adelante viendo que hay un conjunto de problemas que estallaron y hay que ir viendo cómo vamos a solucionar este problema porque realmente, además, sumale el plus de que hay profesores que no saben o no conocen, ¿sí?, el manejo de las tecnologías digitales, ¿ya? Entonces, vamos desarrollando un poco más la conversación, si no yo me ocupo del micrófono y no les dejo hablar, ¿verdad? A eso mismo quería llegar yo, que claro, tú dices que esto de la pandemia un poco les rompió, ¿no? Esos espacios en los que ellos ejercían como un micropoder sobre el estudiante. Pero a ellos también les rompió personalmente, profesionalmente, en este sentido, ¿no? En el sentido de que, bueno, quizá en un rango de edad haya profesores que son usuarios de redes sociales, de plataformas digitales, digamos, pero también hay muchos profesores que no lo son. Y entonces se tuvieron que adaptar también a todo este sistema, a las plataformas y a lo que tú también decías como de no me prenden la cámara. Y entonces, ¿cómo le exijo a alguien que me prenda la cámara? Porque a mí también me parece es un poco invasivo además. O sea, como estudiante. O sea, yo digo, no, mi ñaño es chiquito y le veo, ¿no? Que a veces le hace, bueno, siempre le hacen prender la cámara. Y digo, es súper invasivo porque, bueno, o sea, no tengo un cuarto de estudio, digamos, y estoy recibiendo mi clase desde mi laptop y mi mamá se está bañando atrás, yo qué sé, o sea, ¿cómo le exiges encender la cámara en ese sentido, no?
Es súper invasivo y no lo puedes hacer. Y hay profesores que a eso también les choca, además de lo que tuvieron que adaptarse y todo esto. O sea, supongo que incluso, no sé si compañeros tuyos haya profes que no saben nada de tecnología y les tocó. Prefiero, no voy a responder esa pregunta yo, porque esto va a ser público, ¿ya? Pero, a ver, quienes hemos tenido la oportunidad de indagar un poco sobre los trabajos de educación en línea y educación a distancia, ¿no? Y mixtual además, que no es lo mismo, ¿no? A distancia que en línea, ¿sí? Em, Como vos dijiste, Vane, ¿no? Hay profes que no, que les dio un salto brutal el hecho de tener que cambiarse del espacio físico al espacio virtual. ¿Y qué pasa con quienes no se adaptaron? Y piensan que el mismo escenario en el que nos encontraban físicamente es el escenario virtual. ¿Y qué pasa si es que nunca han leído literatura de lo que se debe hacer en el escenario virtual? Y creen que se puede actuar de la misma manera, ¿ya? Una cosa es la cultura digital, ¿sí? Y otra cosa es, podríamos llamarlo, los actores, más bien dicho, en el entorno digital, son otros lenguajes, son otras dinámicas, son otros comportamientos, son otras complejidades, son otras problemáticas, son otros nudos que se van desarrollando ahí. Y precisamente el punto más neurálgico de todo esto tiene que ver, me parece a mí, con el tema del lenguaje, ¿sí? Si vos no entiendes la dinámica del lenguaje, que el lenguaje de por sí es lo que genera la comunicación, entonces te imaginas el cortocircuito que se da ahí, ¿sí? ¿Cómo das clases si no hablas en el lenguaje digital? ¿Qué hacemos ahí? O sea, dejémonos de pelotudeces. Eso le interpela al profesor. A que tenga que entrar y que tenga que empezar. Y la única forma es estudiando, preparándose. Exacto, Pero preparándose tienes otra dos vez. profesores que no lo van a hacer. O sea, te dicen, no, no hay chance, no hay tal. Y la misma disciplinariedad, el mismo modelo conductista, ¿sí? La conducta, ¿no? Comportamiento, premio y castigo, siguen arrastrando esa carga, ¿no? Es como ir cargando un muerto encima y lo van llevando del escenario presencial al escenario virtual. Pero, ¿sabes qué es lo que pasa aquí? También un problema, Vane y Lu. Les voy a contar una cosa. ¿Se acuerdan ustedes de la teoría de la espiral del silencio? ¿Sí? Donde uno tiene que prefiere quedarse callado porque realmente te puede hacer carga un montón si vos hablas de estas cosas. Es una 2 semestres. aberración. Me acuerdo de 2 semestres. Pero en definitiva, cuando lo tienes que vivir en carne propia es fuerte. Es fuerte porque dices, no, o sea, los estudios no dicen eso, panas, o sea, y por eso yo te decía, ¿qué está pasando con las escuelas de educación? O sea, nosotros tenemos unas entradas totalmente diferentes porque desde ahí nosotros entenderíamos la educación desde procesos, ¿no es cierto?, de la comunicación, ¿no es cierto?, pero no la comunicación mediática, sino la acción y el carácter político que esto implica. Pero hablar de estas cosas entre nosotros es muy bacán, es un espacio chévere, porque es más, pasen el café, pasen el margarita, pasen el mojito y nos conversamos de aquí y hacemos esto una tarde amena. Ponte a hablar de esto con personas que en realidad, cuando vos hablas de esto, es como que estuvieras hablando, no sé, en chino, no sé, en guaraní o en alguna lengua ancestral que chuta. Realmente hablas en otro lenguaje. Y esto demanda, yo no le echo la culpa a los profes, en cierta medida, pero yo creo que sí es una interpelación, ¿no? A que no podemos ser actores, reproductores, o maniqueo, o un maniqueísmo raro, ¿no? Ahí, que yo realmente, hay veces en que yo sí me jalo los pelos, porque los pocos que tengo, ¿no? Pocos que me han quedado, que me han dejado mis estudiantes, bueno, más que mis estudiantes, y muchos de mis colegas, ¿no? Pero no de esta institución donde estoy, sino de diferentes espacios, porque yo he tenido que compartir con colegas profesores, incluso en el ramo del estudio, ¿sí? En donde yo estudié. Cuando me topé con profes dije, no puedo creerlo.
No puedo creerlo, les juro por Dios santo que haya precisiones, ¿sí? Que vos dices, ese es un pensamiento del siglo XIX, panas. Esas discusiones ya se superaron, ya superamos ya. Ahora estamos en otro nivel de discusiones. Existen problemas culturales, existen otros problemas que son más complejos, que se articulan o se vinculan a la educación. No irrestrictamente a la nota, por favor. Pasemos, superemos el problema, ¿ya? Pero no se entiende. Y ahí es cuando entras vos en crisis y dices, chuta, ¿cómo superamos esta problemática? Y yo regreso siempre, ¿no? Son las escuelas de educación las que tienen que estar bajo observación, porque de acuerdo a cómo imitamos nosotros, o sea, los profesores que arrojamos, ¿sí? Será el nivel de sujetos que puedan pensar u obedecer. Y desde ahí te planteas vos la idea del sujeto que piensa, cuestiona y se vuelve un actor político, o tienes un sujeto que simplemente funciona y vuelve y se convierte en esa pieza del engranaje, ¿sí? De este sistema y no ejerce la facultad humana, ¿no? De, de ser un actor que genere cambio, que genere un cambio real, positivo para la sociedad. Yo pienso que por ahí va la cuestión. Gabriel, tú eres profesor. Cuéntanos un poco cómo tú manejas este tema de las clases o de decirle a tu estudiante o de la participación, más bien, ¿no? Durante tu clase virtual, de decirle al estudiante, no, sabes que no es necesario que prendas la cámara, cómo manejas la idea de que ellos estén atentos, ¿no? Porque mucho se ha manejado el discurso de que sí, como estamos en clases online, no entiendo muchas cosas, es mucho más difícil aprender. Discurso que también se ha manejado, ¿no? Desde el Ministerio de Educación. Sí, ya, verás, yo creo una cosa, ¿no? Yo les digo a mis estudiantes, verá, conmigo la relación estudiante-profesor es una relación intensa. Yo vengo a ser como la tóxica de la relación, o el tóxico de la relación, ¿no? Soy el tóxico de la relación. Pero es porque me parece a mí, como vos dices, ¿no? ¿Cómo controlas vos estas cuestiones A mí me parece que es un absurdo intentar decir que se debe tomar lista a estas alturas del partido. Es un absurdo, o sea, es un absurdo. Llevar conéctate, no va así la cosa, ¿ya? Debemos desarrollar un formato, porque se trabaja ahora la nueva modalidad o la nueva teoría o la tendencia sobre la cual recae este ejercicio, tiene que ver con el ejercicio del trabajo colaborativo que denominan los especialistas en el desarrollo de la educación. A ver, Lu, para contestarte esta cuestión, yo te digo, yo como profesor lo que hago es construir un espacio virtual que te permite en algunas plataformas, como yo no tengo, no es del sueldo, el mega sueldo del profe, no estábamos peleando así para que no suba el sueldo, pero bueno, no puedo pagar, o sea, yo qué más diera por darles a mis estudiantes lo mejor, los mejores espacios, pero me manejo con Classroom, ¿no? Que es un espacio, ¿sí? Que puedes explotarlo muchísimo, ¿sí? Hacer trabajos grupales, la institución donde yo estoy se maneja por trabajos, por proyectos, que me ha parecido muy, muy bueno, es muy bueno. Entonces, a los chicos, ¿sí? No hay que perder el foco, son adolescentes, que estoy trabajando entre 15 y 16 años, ¿sí? Lo que más les apesta en este momento es querer estudiar, o sea, aquí es otra interpelación, ¿sí? Aquí el profesor no tiene que cuestionar por qué el estudiante no quiere estudiar, ¿sí? Aquí el profesor tiene que ponerse cómo desarrollo yo las herramientas para captar esa atención, ¿no? Y que el estudiante se interese por lo que yo tengo que decir, o por lo que la literatura es importante. ¿Qué le va a brindar? O sea, ¿qué le ofrece la literatura? Más allá de lo que yo pueda ofrecerle, ofertarle, ¿no? Es como yo, qué herramientas, qué recursos le doy. Entonces, lo que yo hago, ¿no? Es más bien hacer ejercicios asincrónicos, ¿sí? Como te dicen los estudios de hoy, ¿sí? Lo asincrónico tiene que ser más fundamental, más fundante que la clase y prender la cámara. Porque ¿qué tiene que decir el profesor más de lo que ya circula en la información en los espacios virtuales? Ellos ven un tutorial mejor explicado de lo que le puede explicar el profesor, man.
Entonces, los puntos de encuentro, vos tienes que aprovecharlos al máximo, exprimirlos al máximo donde el estudiante no se aburra, porque levantarle a las 7 de la mañana, o sea, le levantas a las 7 de la mañana para encima más aburrirle, con tu discurso y tu retaíla tan cansada y trillada. No, tiene que ser un espacio de encuentro, de goce, de disfrute. Y existen muchas herramientas tecnológicas que te piden. Tienes el Kahoot, tienes un montón de cosas que puedes explotar ahí, ¿sí? Ahora, ¿cómo vos articulas para que ese conjunto de actividades lúdicas que puedes hacer? Porque además tienes que ser muy lúdico, ¿no? El juego es un elemento clave. Yo me di cuenta de eso, man. O sea, vos te puedes leer el cuento, pero más se duerme. ¿No? No va por ahí. O sea, no va por ahí. Tienes que hacerles jugar. Y mediante el juego ellos van a ir intercalando algunas nociones que despiertan el interés de ellos y que disfruten de lo que están aprendiendo. ¿Ok? Entonces, yo pienso que ahora es un tiempo donde vos tienes que revalorizar el proceso asincrónico, ¿sí? Es decir, no el encuentro donde prendes la cámara, ¿sí? Porque no es presencial, por Dios, entendamos de educación ya no es igual, ¿ya? El trabajo colaborativo demanda que se formen grupos, existen herramientas como el Google Documentos, ¿sí? Que te permiten a vos trabajar en línea armando el microensayo y ir articulando algunas cosas que te permiten hacer eso, y tienes un montón de herramientas, el Canva, ¿no? Presentaciones en línea y todo el mundo, y todo el grupo se pone a trabajar ahí, y te presentan productos realmente espléndidos. O sea, si ustedes me permitieran algún momentito en esta entrevista, en un espacio, me gustaría presentarte algunos de los trabajos que han hecho, ¿sí? De mis estudiantes, y yo con gusto les proyecto, pero así vamos avanzando un poquito más. Como padre orgulloso vas a presentar ahí sus Obviamente. trabajos. Es que ya les dije que yo soy bien intenso con mis estudiantes, claro, no. Ya vemos, ya vemos. Gabo, mientras nos vas haciendo la presentación, tú decías algo que es importante y que va a destacar y va a caer en otras aristas. El tema de, a ver, voy a decirlo casi, casi textual. Mi sueldo como docente, como profesor, no me da para las herramientas que yo quisiera utilizar, ¿no? Para dar mis clases. Tú tienes esa iniciativa, pero hablemos de los profesores que, como decíamos antes, no tienen ese acceso al conocimiento digital, a plataformas digitales. ¿Qué pasa con ellos? Te pregunto, ¿es cuestión o debería ser función del Ministerio de Educación el dotarles primero de esta alfabetización digital a los maestros, sea o no que estemos en pandemia? A ver, primero vamos a lo que nos dice la normativa, ¿no? Vean, ahora ya manejo la normativa de educación, a que vean, hijos, Así ni veo. la ley orgánica de comunicación me aprendí así a rajatabla. Yo pienso que más allá de cualquier gobierno, ¿cierto? La Constitución establece que debe ir en creciente la inversión en educación a fin de alcanzar una educación de calidad, ¿no? Más allá de lo que la calidad implica, ¿no? Como concepto, sé que hay muchos comunicadores que me van a ver y van a decir, Gabriel está utilizando este término de la calidad, van a querer saltar el yugular. Me parece a mí que sí es oportuno ir subiendo, ¿no? Lo que establece hasta llegar al pico del 6% del Producto Interno Bruto, ¿sí? Eso me parece que tiene que darse, o sea, no hay más. Si no hacemos de esta inversión, todo lo demás es vano. O sea, necesitas plata para construir educación. Es ahora al menos más que nunca, ¿sí? ¿Qué hacemos con ese 18 y casi 19% de gente a la que no les llega la educación en línea? ¿Qué haces con ese 26%? Yo siempre he cuestionado y he dicho, ¿no? A mí me parece que el tema de los libros siempre lo cuestioné desde que yo ingresé al Ministerio de Educación. Y me pareció a mí una pérdida de tiempo, de plata. ¿Por qué seguimos? Estamos en una época donde la tablet es fundamental, donde el computador es fundamental, mano. O sea, la cultura, nosotros vivimos en la época, en la tecnología del siglo XIX. O sea, el libro del texto que nos da el ministerio, hay en PDF. Hay en PDF. ¿Cuál es el problema? Los textos están en PDF.
Y además que Y ahora los aparte chicos, los tienes que guardar para devolverlos al próximo año. es más, ¿no? Es además de, ¿no? Por desgracia que al Wambra se le riega el café, se jodió. Se Está ahí, fregó. está jodido, tiene que devolver, o sea, bueno. Pero más allá de eso, me parece a mí que, como tú dices, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los profes que no manejan eso? Son profesores, pana, o sea, no sé qué más puedo decirte. Yo con los chicos había un rango de negociación, ¿ya? Pero vos te hiciste profesor porque vos amas lo que haces. Entonces, si a ti te implica o te interpela, ¿no? Que tienes que ir adaptándote a otros procesos de lenguaje, entrar. Pero ¿sabes por qué no se da? No porque no quieran estudiar, creería yo, es mi apreciación, ¿no? Porque se acostumbraron, ¿no es cierto?, a una comodidad, ¿no? Y es esa comodidad del micropoder, ¿ya? Porque ahora a un estudiante, si vos le haces una pregunta, el man googlea y te sale con la pregunta, te sale una respuesta genial. Y eso yo venía discutiendo antes de la pandemia, antes de que nos obliguen a estar acá. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre venía diciendo? Enseñar a pensar implica que todos esos contenidos articulen en un ejercicio donde ellos puedan construir una suerte de conocimiento que les permita a ellos tener una noción de la realidad y cómo van a enfrentar esa realidad, cómo se ven ellos como sujetos en una realidad que ya está construida. Y ellos tendrán que tomar la decisión si ser un catalizador del cambio o la transformación para un proceso más igualitario, más equitativo, y ahí viene el tema de la interculturalidad, el tema de género, un montón de cosas que se desprenden de ahí. O un sujeto que simplemente sea un engranaje más del sistema. Entonces, es el profesor el que tiene que entender, ¿no es cierto? Es el que tiene que entender que es él el actor que tiene que adaptarse a los procesos de cambio y transformación. Porque para eso hay literatura, para eso hay programas educativos en los que tiene que incorporarse. Claro, eh, eh, te van a decir, es que los programas cuestan y cuestan un montón de plata, pero vos puedes autoprepararte, o sea. Y hay un montón de cosas, y hay un montón de cosas que están ahí, y además, ¿quién es el adulto aquí? El adulto es el profesor, ¿no? No son los chicos. ¿Me entiendes? Los chicos son los que están en un proceso formativo para alcanzar esa adultez, ¿no? Y saber cómo enfrentar la vida y tener las herramientas que les permitan a ellos posicionarse como actores políticos en esa realidad, ¿no? Ya les puedo presentar, no mentir. No, luego vamos con eso, pero sigamos con la temática. No quiero irrumpir yo aquí como yo bien pancho, así como Como ya. profe. Voy a presentar esto, por favor. Solo los de la PAC se entenderán. Solo para entendidos. Tenemos una gente muy invitada, muy chévere, muy especial para nosotros. Entre Amigos, el espacio exclusivo para conectarte con aquellos temas de tu interés. Porque una charla entre amigos es mejor. Ya, a ver, yo quería hablar un poco de la accesibilidad. O sea, la pandemia también dejó ver un montón de situaciones que ya eran, se me fue la palabra totalmente, desiguales. Ya las sabemos, pero con la pandemia como que esto se evidenció muchísimo más, ¿no es cierto? Entonces, o sea, tengo un dato yo que solo el 37% de hogares del país tiene conexión a Internet y que eso es mucho menor incluso en las zonas rurales, que solo un 16% de hogares tiene acceso a Internet. Entonces, ¿qué pasa? O sea, el ministerio intentó como crear esta plataforma y crear un plan COVID de educación, pero mucha gente desertó, no porque no quiera, no porque no quiera estudiar, sino porque no era accesible. O sea, si no puedo ir al colegio, yo no puedo. Leía un artículo de una familia del Carchi que eran 3 hermanos y tenían un celular en la casa, que era el de la mamá. Y entonces cuando un hermano asistía a clases, el otro no podía, y etcétera. Y es como que los profesores no les podían exigir que ellos estén en clases, pero los chicos también no están recibiendo educación, no se están educando. Entonces, quería ver cuál es tu percepción de eso.
Bien, yo pienso que ahí entra un ejercicio de demanda, ¿cierto?, a la política pública, que es el gobierno el que está encaminado, ¿sí? Es el que está encaminado a cumplir y cubrir esas falencias. O sea, a mí me parece que ahora más que nunca el Internet debería ser considerado un servicio básico. No hay más, no hay más. La computadora es fundamental. Oye, Gabo, una consulta. Cuando mencionas este tema del Internet como un servicio básico, justamente te iba a preguntar, ¿debe ser considerado ahora que nos dimos cuenta lo necesario y fundamental que puede llegar a ser o desde antes debió ser considerado? ¿Se acuerdan de la fax o la calidad de internet que teníamos? Ahí tienes tu respuesta, ¿no? Es fundamental, Claro. siempre fue fundamental. Lo único que la pandemia nos trajo, yo venía hablando en la anterior institución donde yo estaba, ¿no? Y les cuento esto como anécdota. En la institución donde yo estaba, era el único profesor que se daba el trabajo de ir desde un edificio hasta otro para llevarles a los estudiantes, lo que parecían patitos en fila, para ir a las computadoras, porque era el único laboratorio que contaba con servicio de Internet. Entonces todo el mundo se quedaba frío porque si es clase de lengua y literatura, ¿dónde les lleva? Les lleva y les trae. O sea, iba de venida y de ida, ¿no? Todos enfilados ahí. Ellos como los patitos cuando van atrás de la mamá pato. Entonces, era esto, ¿no? Y además que se ejercitaba, ¿no? Tenían que subir porque eran bastante alto, era la escalinata que debían subir. Entonces, ¿qué pasaba en el 2018? Me parece que era, sí, en el 2018. Y el señor vicerrector el señor rector me preguntaba, me decía, ¿por qué hacen este ejercicio de trasladarse de uno al otro? Le decía, señor rector, a mí me parece que hay que buscar la forma de dotar de Internet en las aulas. Y hay que ir dando el paso porque el Ministerio de Educación ya había dado los lineamientos de una agenda virtual en el 2017 que se llamaba una agenda virtual, es camino hacia eso. Pero era linda la agenda. Y por eso te digo, la plata, bueno, ¿y de dónde, no? ¿De dónde picatacundis vamos a sacar para financiar esas cosillas, ¿no? Que parecerían que son lujos, pero no, son sumamente necesarios. Entonces, cuando el señor rector me llamó, le dije, estos son los productos que ellos hacen. Estoy hablando de guambras de 13, 14 años, no, 12, 13 años. Noveno de básica, 12, 13 años. ¿Sí? Y dijo, wow, ¿en serio ellos hacen esto? ¿Sí? Hacían infografías de Edipo Rey. ¿Ya? Realmente que no hubiera hecho, yo no hubiera logrado productos tan acabados como sistematizaban ellos la información, ¿sí? Y además que eran productos comunicacionales. Y yo orgullosísimo, ¿ya? Por eso decía, ni los de sexto me hubieran hecho eso, porque les pesaba la vida y lo único que pensaban era ya en largarse del colegio, o sea, ya no más, no queremos saber más, como nosotros del noveno, ¿no? Ya solo queríamos largar, para luego regresar a la fax y decir, cómo te extraño, ¿ya? Me parece que son cuestiones que ya marcan, ¿no? Ya marcan esta visión, ¿no? Porque ya lees qué es lo que se viene, ¿sí? Y qué es lo que se viene. Entonces yo no quiero ser tampoco tan tecnofílico, ¿no? Ni tecnofóbico, pero a mí me parece que ya es una discusión desgastada. Ya no podemos decir, no, es que el Internet nos domina, esto sí, o sea, las teorías de la comunicación, ¿no es cierto? Frankfurt especialmente, ¿no? Nos ha presentado como el monstruo de 1000 cabezas. La tecnología fue el acabose del mundo. Y coincido en parte sí, en parte no. Pero vos ahora piensas desde adentro. O sea, estamos inmersos ya en un proceso. Ahora no hay vuelta atrás. No hay a dónde darle vueltas. Y por eso yo, mi querida Lu, Van, les digo, a mí me parece que el tema de ponernos a discutir si es que podríamos pensar por fuera del Internet es imposible. Hoy no. Porque así se vuelva una posible normalidad. Me parece que esto ya nos colocó, ¿no? En un momento histórico. Un momento histórico. Donde, que ya se venía gestando además, ¿no? Por la avanzada de los celulares. Vos sabes que el tema de los celulares rebasaron incluso el uso de la computadora, ¿cierto? Las rupturas del tiempo y el espacio se dieron ahí una nueva noción de concebir el tiempo y el espacio. Y ahí están nuestros chicos. ¿Qué más quieren?
¿no? ¿Qué más quiere? Pero como bien dice la Vane, es también otro problema. El sector rural no tiene internet, no tiene internet, no tiene... ¿Qué pasa con estos segmentos de la población? Están siendo segregados, totalmente segregados. Y desertan, ¿no? O sea, finalmente desertan, porque si no puedes estudiar. Sí, viste, porque, o sea, lo que se tiene que dar, yo creo y aspiro, ¿no? Que este nuevo gobierno, con toda la sinceridad del caso, muy allá de nuestras afinidades políticas, tengo la esperanza. La esperanza no debe morir jamás, 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 jamás. Pero yo creo que tiene que darse, ¿no? Que tiene que darse los movimientos sociales, yo no más que en el gobierno, yo creo que los movimientos sociales tienen que presionar por ahí para que exista, ¿no? Una dinamización de la educación y además que existen perspectivas de la comunicación. Yo no me quiero meter, no soy especialista en educación intercultural, pero sí me parece que los procesos de comunicación ya no están en los grandes medios, en los grandes relatos, sino más bien en los accesos a las formas, ¿no? A las formas de comunicación que se van dando como por los márgenes y están por ahí. O sea, la discusión tenemos que ir y ese acceso lo tiene que garantizar el Estado. O sea, no hay otra manera. Y disputarse esos espacios son fundamentales. Eso creo yo. Gabo, cuando yo te preguntaba sobre qué hacemos o qué podemos analizar de los profesores que claro, no tienen ese conocimiento acerca de tecnologías y todo esto, tú me decías, o sea, son profesores, ¿no? Y su vocación debe ir eh, más allá de lo que ya aprendieron o de sus, como dices, tus micrositios de poder. Me surge una duda y no quiero atreverme a analizar esto y qué bien que te tenemos a ti, y es el tema de la justificación, de los discursos de justificación, tanto del ministerio como de los profesores y hasta de los estudiantes. Eh, es como una cuestión de decir, es del Ecuador que tenemos, o sea, antes de la pandemia el Ecuador ya carecía, ya estaba en crisis, no solamente en la educación, y como decimos, ¿no? Ya con la pandemia esto se desbordó y ya fue mucho más evidente. Entonces te pregunto acerca de estos juicios de justificación, ¿no? Que se crean no solamente de parte de la autoridad, sino también de quienes están en el ámbito de la educación. Verás, Lu, qué bueno que traes a colación esto. Hay un cuento que una vez me compartieron en Argentina, ¿no? Que era de un profesor, y lo voy a resumir un poco, ¿no? Que dice que un supervisor, ¿no? Supervisor era como la persona que controla externa, ¿no? Cómo se van desarrollando las actividades en una institución y visita de vez en cuando. Entonces, este supervisor entra, ¿no? Y va pasando por las aulas, ¿no? Cuando ve que en una aula estaba todo alborotado. Los chicos saltando encima del escritorio, bla, 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 y pensó que no había profesor ahí, y entonces él entra. Él entra y ve, resulta que la profesora estaba sentada ahí frustrada, no le daba ni la luz del sol, o sea, ya se dio por completo, se echó a morir. Cuando le dice, chicos, sentémonos, bueno, nos sentamos, nos acomodamos, bla, 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 le dice, profe, ¿pero qué pasó? Resulta que este supervisor había sido un docente de vocación, ¿ya? Cuando él le dice, no, lo que pasa es que sabe que ya se me acabaron los insumos para poder utilizar la pizarra, ¿viste? No tengo más. Y él le dice, bueno, está bien, no tiene marcadores, no tiene las herramientas necesarias para eso. Cuando le dice, chicos, siéntense, ¿no? Y la profesora estaba ahí y el supervisor sentado. Y ve un corcho en el escritorio. Este cuento se llama El Corcho. Entonces, él le dice, ¿qué ven acá? Le dice, chicos, a ver, ¿qué ven acá? Y todos le dicen, eso es un corcho. Le dice, muy bien. ¿Y para qué sirve el corcho? Para tapar el vino, ¿viste? ¿Sabe el vino? Ah, muy bien, muy bien. ¿Y de dónde viene el vino? Se saca de las uvas. Entonces. Bueno, ¿y en qué se transportan las uvas? ¿De dónde vienen las uvas?
¿Cuál es la región de nuestro país? Refiriéndose a la Argentina, ¿no? ¿Cuál es la región de nuestro país que más produce uvas? ¿Cuáles son los medios por los cuales se transportan las uvas? ¿No se han preguntado ustedes en qué época nosotros empezamos a producir más uvas? Y los chicos empezaron a interesar, ¿no? Y empezó a desarrollar un conjunto de actividades, ¿no? Y decía, bueno, y si nuestro mercado interno produce tantos litros de vino, ¿cuáles serían los problemas económicos en nuestro país? Desarrolló casi 5 materias a partir del corcho. Al punto al que yo voy, ¿no? Y bueno, final, les voy a contar el cuento, ¿ya? Tienen que leerlo, es cortito. Entonces, al final del cuento, ¿no? Dice, gracias, la profesora se levanta, gracias, yo le agradezco porque nunca habría que saber hacer, y agarra el corcho y lo guarda, ¿no? A los 6 meses, nuevamente el supervisor regresa, y en la misma aula, los estudiantes, nuevamente, y él entra y la profesora en medio de los estudiantes alborotó todo un desastre, ¿ya? Y cuando dice, pero che, ¿qué pasó? Le dice, nunca me dijo dónde guardó el corcho. Nos cuestiona. No son las herramientas. No son las herramientas. Correcto. Cuando tienes la vocación para hacerlo algo, usas lo que tienes a tu alcance para generar procesos de educación. ¿Sí? Entonces yo creo que es no culpar, ¿no es cierto? Como decía la luz. ¿A quién le estamos echando la culpa? Cuando tú amas lo que haces, definitivamente lo haces. Porque es para lo que naciste a hacer. ¿Ya? Y si no naciste para eso, sorry. O sea, sorry. A mí me dieron una vergüenza infinita que algún día, alguno de mis estudiantes dijera, no, el Gabriel no cumplió con las actividades. Es un vago que se sienta, no hace nada, no trae algo nuevo, no nos sirve lo que hace. ¿Ya? Tengo la dicha de tener contacto con todos mis estudiantes y tengo muy buena relación, casi todos están en la universidad. Me alegro por ellos, por los que han optado por otros caminos, porque les ha tocado los medios de otorgar. No todo el mundo accede a la educación superior, no sabes que es complejo y difícil. Pero no hay satisfacción más grande que cuando tú les ves en la calle o saludas con ellos, ¿sí? La reciprocidad, el abrazo, el cariño, el afecto, está ahí. Y tú dices, deber cumplido. Misión cumplida. Para justificar una asistencia, vos sabes que no puede, problemas familiares pueden ser multiversos, ¿no? Entonces yo le dije, aproximarme un poquito más para saber. Y cuando me contó, dije, miércoles, ¿no? Me dijo, sí, lo que pasa es que mi abuelo se acaba de morir. Y vos dices, diablos. Entonces, ahí vos, ¿qué es lo que haces? Primero tienes que extender tu saludo fraterno. Yo pienso que estamos en un momento, hoy más que nunca, ¿sí? Antes también debió haber sido así, que por encima de la idea esta de que tenemos que dar la materia, ¿sí? La humanidad, el compañerismo, esa cercanía que existe, es fundamental. Así que hoy en la mañana, en lugar de dar clase, yo les dije a los chicos, alguien se opone en que hagamos un trabajo, ¿sí? En que hagamos un trabajo, ¿sí? Y les voy a compartir. ¿Puedo compartir ahora? Sí, Gabo, ya está disponible para compartir pantalla. Ya. Entonces, quiero que te fijes el trabajo que hicieron sus compañeros, ¿sí? Hicieron un Padlet, donde cada grupo de trabajo desarrolló una tarjeta, como puedes ver acá, ¿no? Y le pusieron un mensaje de condolencias a su compañero, ¿sí? Y utilizamos las 2 horas para desarrollar esta actividad, ¿no?
Bueno, y además intenté hacer un video, no soy bueno, nunca fui bueno en la clase de audiovisual, ¿no? Entonces, y yo les hice esto. Hola, Carlos. Entonces, ustedes vieron lo que hicimos hoy, ¿no? O sea, se le murió a alguien que él amaba. O sea, la gente se muere. Tu prioridad no puede ser tu materia, nunca. Estamos sobreviviendo, estamos en una época de sobrevivencia. ¿Sí me entiendes? Entonces la gente se muere, literalmente se muere. Y yo, como les decía anteriormente a mis estudiantes, la pérdida es una cosa que no se puede describir, ¿sí? Y cuando yo terminé de ver el PubMed que hicimos, yo dije, wow, qué bacán. Qué bacán que el grupo empiece a ver, ¿no? Que cuando se cohesiona, o sea, es cuando se une, para hacer este tipo de cosas, les vuelve más humanos. Más empáticos, ¿no? En el sentido de que desarrollan una empatía por el otro. Y que cuando algo pase con ellos, va a estar ese grupo de trabajo que fue el compañerismo, pero no solamente como compañerismo, sino que puede estar ahí acompañándote también en un momento duro de tu vida, ¿sí? Y aún estando en esta situación, en esta circunstancia. Entonces le mandamos el trabajo y lo único que vamos a decir es muchas gracias, Gabriel. ¿Ya? Tampoco esperaba más, o sea, no esperes nada más en un momento trágico, pero yo pienso que les llegará mucho a los estudiantes. Y esto es lo que tienes que hacer, o sea, como profesor tienes que dejar de lado esta antipatía de la clase va porque va. Te vas a morir, ten claro que te vas a morir, o sea, te van a botar en el hueco. Y cómo te recuerden a ti como alguien, ¿no? Muy humano, eso es lo que tiene que quedar. Yeah. Y no, Vane, no suelo ser siempre, verás, como muy, me quieren, pero a veces también me tienen que aguantar mis arrebatos de que soy súper intenso y les digo, ustedes me tienen que presentar el trabajo, porque si no todo va a salir muy mal. Yeah. Y realmente sí suelo enojarme, pero ellos me entienden, van entendiendo, nos vamos a acoplar. Por eso te dije, la relación estudiante-profesor como es esa relación tóxica, ¿no? Que es realmente tóxica. Cuando el profesor presiona, realmente hay esa autoridad, pero hay ese respeto. Hay esa autoridad y ese respeto. Y siempre con los límites que exige el rol docente-estudiante, ¿no? O sea, me parece que es ahí desarrollas el tema de la diferencia entre la autoridad y el poder, ¿no? La autoridad y el poder. O sea, el poder por el poder no va. Eso. Oye, Gabo, yo quiero, o sea, esta muestra de cariño y de ponerse en los zapatos del estudiante, yo sí quiero aplaudirla porque muchas veces eso es lo que necesitamos, ¿no? Cuando uno pierde un ser querido, saber que los demás te entienden y saber que tú como profesor, por ejemplo, entendiste ese gracias, Gabriel, porque claro, en ese momento no te vas a poner a pensar un agradecimiento extensivo, ¿no? Pero sí quiero aplaudir esa situación porque me recuerda, ¿no? Que es importante la pedagogía, o sea, tú nos has dejado bien claro que es súper importante no solamente el ser profesional en determinada área, sino que el saber enseñar, el saber llegar a tus estudiantes es súper importante. Y por eso, recalco, es súper importante el saber llegar a tus estudiantes, mantener ese respeto, pero también la cordialidad, ¿no? Porque finalmente somos seres humanos y el preocuparte por tu estudiante o preocuparte por tu profesor no está mal. Creo que ya vamos cerrando esta conversación, ha sido súper amena, súper chévere volverle a ver a Gabriel después de tantos años. Yo digo años porque años que no te veo. Porque son años. También, ajá, sí. Entonces, saber que estás trabajando, que estás haciendo lo que te gusta, ejerciendo tu vocación, es súper chévere y reconfortante, Gabriel. Quiero agradecerte infinitamente por ser parte de este espacio que es la galería y al cual te pedimos que vuelvas para seguir charlando. Con todo gusto. En próximas ocasiones te llamaremos para más entrevistas. No, gracias. No nos llames, nosotros te llamamos. Para que muestres los trabajos de tus estudiantes. Muchísimo. Y yo les pido disculpas, ¿no? Cuando a mí me dicen hable, yo creo que es un problema que tengo, ¿no? Me dan cuerda y me llaman, por eso yo siempre digo, ¿no?
Si ya me conocen, ¿para qué me para llaman? que me inviten. ¿Para No, qué me invitan? súper interesante porque como decías al inicio, la comunicación es súper amplia y cada uno cogió por ahí su camino, pero también lo de la educación, por ejemplo, personalmente me parece súper interesante, no es algo que, no es un ámbito en el que me he inmiscuido mucho, pero me parece súper interesante porque lo que decías, o sea, es una formación integral la que les estás dando, ¿no? No es una clase, no es tomar una lección y poner una nota nada más. Entonces, gracias, Gabriel, gracias, nos has nutrido muchísimo, hemos disfrutado muchísimo de hablar contigo y te queremos mucho y ya te invitaremos nuevamente. Igual si es Les que quiero un quieres hablar tú, montón. nos Les dices. quiero un montón. Así Gracias por es. la invitación. Queda pendiente Gracias, esto. Ya nos veremos próximamente en un café, alguna cosa. Mm, Qué por chévere, favor. muy bueno. Chévere. Chicos, por hoy Gracias. cerramos la galería. Ha sido una semana súper interesante, una conversación súper amena con Gabriel. Nos vemos el próximo jueves con más entrevistas y con más amigos. Gracias.